Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes en sus hogares, bendecirlos y decirles que el Señor es bueno, que su misericordia es para siempre, que siempre está pendiente de nosotros y que continúe caminando, continúe esforzándose por conocerle más a Él, porque es lo mejor que tenemos en nuestras vidas. Quiero pedirle que se reúna con su familia y comparta este tiempo de bendición, este tiempo de la palabra y poder aprender, pero también poder confortar nuestro espíritu, fortalecer nuestra vida, de tal manera que podamos resistir estos tiempos difíciles que enfrenta la humanidad. Puede compartir nuestra transmisión a través de YouTube, Facebook Live, y que otras personas puedan ser bendecidas a través de este mensaje. Abrazos a cada uno de ustedes en sus hogares. Prepare su corazón para este tiempo de alabanza, para este tiempo de adoración, para este tiempo de dar honor y gloria a nuestro Dios. Le invito, junto con su familia, a cantar, junto con nuestros chicos, este tiempo de alabanza. Nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo está aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Y en esta mañana vamos a declarar que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios de gloria y que nada nos detendrá. Así es. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo
es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Levanto mi voz en la adversidad, yo confío y tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, es tu espíritu, Señor. Puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe y resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí, lo puedes escuchar. La tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas
caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es para siempre, porque tu fidelidad, Señor, no ha cesado. Continúa día tras día, Señor, y te damos gracias por la libertad también que podemos adorarte, podemos bendecirte, podemos glorificar tu nombre, Señor. Gracias te damos en este día. El tema que he traído para compartir con ustedes lo he denominado Enfrenta la vida con las promesas de Dios. Es el deseo de mi corazón que nuestro Dios conceda a cada uno de ustedes los deseos de su corazón. Que si hoy está desesperado, su esperanza vuelva. Si está desesperanzado, que el Señor vuelva a renovarle, a darle esa esperanza que usted necesita. Que el Señor responda a su clamor de acuerdo a la necesidad que Él tiene, pero también de acuerdo a las promesas que Él le ha dado a su vida. El libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, dice: y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Ese es el corazón de nuestro Dios. Sin embargo, a veces pensamos y decimos que Dios no podría cumplir las promesas en nuestras vidas. Quizás podríamos decir que son demasiados irreales, pero no. Aunque pasara un poco de tiempo, hermanos, Dios llegará con la respuesta de acuerdo a la promesa que Él nos ha dado para nuestras vidas. Pero en ocasiones tengo la impresión también que muchos cristianos tienen este problema que duda de las promesas de Dios. Podrías argumentar y podrías decir el día de hoy, pero Sabri, son lindas palabras. Son lindas palabras que quizá en ocasiones estas podrían animar nuestra vida. Pero, ¿funcionan estas en realidad? Y de manera inconsciente cuestionamos a Dios, sus fieles promesas que nos ha dejado para cada uno de nosotros.
El evangelista Moody hizo una declaración con mucha confianza. Y él dijo, Dios nunca hizo unas promesas o una promesa que fuera demasiado maravillosa como para ser verdad. Y es que nuestra mente es frágil y olvidamos fácilmente las promesas que Dios nos ha dado. El predicador de los predicadores, Charles Spurgeon, señaló en algún momento, oh hombre, te ruego, no trates las promesas de Dios como si fueran curiosidades para un museo, sino créelas y úsalas. Solamente podemos apropiarnos de las promesas de Dios aprendiéndolas, memorizándolas en nuestra vida. Y para ello se requiere un estudio constante, frecuente de su palabra y cada promesa que el Señor ha dejado para que podamos vivirla, para que podamos poner en práctica en cualquier circunstancia que enfrentemos a lo largo de nuestra vida. Es necesario aprender su palabra, es necesario memorizar sus palabras, es necesario darle ese tiempo a Dios y que realmente estas promesas puedan ser parte de nuestra experiencia diaria. El teólogo J.I. Parker declaró esta verdad. Antes de conceder sus promesas, Dios enseña al creyente a valorar esos regalos que promete, haciendo que el creyente espere por ellos y obligándole a orar persistentemente para recibirlo. Hermanos, no es que la promesa, porque está escrita, ya va a suceder o acontecer. De ninguna manera. Es necesario que nosotros como creyentes valoremos estos regalos que Dios nos ha dado a través de su palabra. Pero el valorar estos regalos que Dios nos ha dado nos invita también a declarar, a orar al Señor pidiendo que se cumpla cada una de estas promesas que Él ha dejado. El Señor ha prometido satisfacer cada una de las necesidades que tendremos en esta tierra. Pero debemos pedir, debemos tocar, debemos buscar de tal manera que aquellos que está escrito entonces se haga real en nuestra vida. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pide y se te concederá lo que pidas. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá. Pero estas promesas, hermanos, que Dios nos ha dado, requieren acción. Estas promesas que Dios nos ha entregado requiere acción. Debemos pedirlas, debemos orar, debemos ir y tocar, debemos buscar en el nombre de Cristo Jesús. Solamente cuando nosotros declaramos el nombre de Jesús, entonces las cosas pueden hacerse verdad y realidad en nuestras vidas. Estas promesas debemos pedirlas en el nombre de Cristo Jesús. Y es allí cuando estas promesas están garantizadas. Estas promesas pueden ser cumplidas en nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para darle gloria a Dios. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Me gusta esto. ¿Sabe? Es como un papá, ¿no? Es como un papá con sus hijos. Entonces, como hijo, ¿qué hace uno? Cuando ha sido pequeño, uno va y le dice a cualquier persona, es que mi papá me mandó a ver tal cosa, me mandó a pedirle tal cosa, me mandó mi papá. Es esta relación tan íntima que debe surgir en la vida del creyente con este Padre Dios que no está lejano, que está cerca de nosotros. Y como yo leía la palabra, ¿no? Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Vaya en nombre de Jesús, en el nombre de su Padre Dios. Dice, y yo lo haré. Pregunto, cuando usted está
está declarando las promesas de Dios, ¿en nombre de quién está declarando estas promesas? Tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Y yo lo haré, dice el Señor, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Lo vuelve a ratificar. El Señor Jesús lo vuelve a ratificar. Debemos pedir las cosas, que las promesas de Dios se cumplan en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que esto, cuando entonces se hace real en nuestras vidas, estas promesas que estamos pidiéndole al Señor, esto le dé gloria a nuestro Padre Dios. Entonces, tenemos que pedirlas, pero en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe usted por qué Dios nos ha dejado estas promesas a la humanidad? ¿Sabe por qué ha dejado estas promesas para cada uno de nosotros? Es un papá. Y un papá siempre quiere ayudar a sus hijos. Y justamente el Señor ha dejado estas promesas para nuestra vida con el propósito de ayudarnos en nuestra vida diaria. Yo no sé, hermano, si usted se ha puesto a pensar qué sucedería si no tuviera estas promesas escritas en la palabra. ¿Cómo fundamenta su vida? ¿Cómo sostiene su vida diaria? Porque hay demasiado dolor alrededor de nosotros. Porque hay demasiadas pérdidas alrededor de nosotros, hay demasiados conflictos, demasiados problemas alrededor de nosotros. Si no tenemos un ancla que esté fundamentada en Cristo Jesús, no es posible vivir la vida en la dimensión que Dios quiere, no perfecta, pero con la paz que viene solamente del cielo, con esa paz que viene de Dios. No es posible sostenernos en tiempos de tribulación si no es en estas maravillosas promesas que Dios nos ha dejado. Entonces usted tiene que saber que este es un recurso poderoso que usted tiene en su vida para poder enfrentar la vida diaria, cualquiera que sea esta. Ahora, las promesas siempre se van a componer, hermanos queridos, de dos partes. Hay una condición siempre y tenemos un resultado. Y el cumplimiento o el resultado va a depender de la condición. Por lo tanto, hermanos, es importante que sepamos que cuando Dios nos da una promesa, usted debe encontrar allí siempre una condición. Entonces, deténgase en la promesa, pero deténgase también en aquella condición. Si me adorares, si me buscares, esfuérzate, sé valiente. Esas son las condiciones, por decirlo así, para el cumplimiento de las promesas. Si me buscares de todo corazón, toca y se abrirá, busca y hallaréis. ¿Verdad? Siempre hay una condición para recibir las promesas de Dios. A veces queremos que las cosas sean demasiado fáciles. No queremos que nos cueste nada, pero esta vida ya cuesta. Las promesas de Dios, que son bendición para cada uno de nosotros, tienen su costo y tienen su precio a pagar. Es necesario también declarar la palabra de Dios. Es importante que sepamos que cuando Dios habla, sus palabras tienen poder. Cuando esta palabra llega a nuestra boca, también tiene poder. Y mire lo que dice en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Porque como desciende de los cielos la lluvia, ¿no es cierto? Esta cae y no es que regresa, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir. Y mire, aquí está lo maravilloso. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, hermanos queridos,
Esta palabra es fiel. Esta palabra es verdadera. Las promesas que Dios nos ha dejado para ayudarnos a vivir esta vida mientras estemos aquí en la tierra tienen poder. Tienen poder creador, tienen poder restaurador, tienen poder sanador. Jamás volverá vacía, sino, dice el Señor, que hará lo que Él quiere y será prosperado en aquello para lo cual envié. El poder que hay en la palabra, el poder de la confesión, el poder de declarar sus promesas, el poder de hablarlas. Entonces podemos decir, hermanos, que la palabra de Dios representa el poder mismo de Dios. A través de la palabra, Él cumple con sus propósitos aquí en la tierra. Pregunto yo a usted, hermano, ¿estamos haciendo uso de las promesas que Dios nos ha dejado en cualquier circunstancia que usted se encuentre? No es posible declarar esta palabra cuando no la conocemos. No es posible declarar las promesas de Dios cuando no intimamos con el dador de la palabra. No es posible entonces tener en nuestra boca esta palabra que Dios nos ha dejado, estas promesas, y declararlas cualquiera sean las circunstancias, porque muchas veces no la conocemos o no estamos intimando con el Señor a través de su palabra. Si no recuerda una promesa de Dios para sus circunstancias, entonces estamos en serios problemas. Hermano, cuando usted ora, tiene que fundamentar su oración con escrito está. Yo te pido sanidad, Señor, pero ¿y? Señor, dame sanidad. Señor, que se sane. Señor, ¿y? No es solamente decir, Señor, dame sanidad. Dame provisión, no. Tiene que saber dónde está escrito en su palabra y qué es lo que dice, cuál es la promesa con respecto a la sanidad. El libro de Isaías declara, ¿no? Cuando usted pide sanidad, entonces usted dice, porque tu palabra, Señor, declara que por tus llagas yo soy sano, que por tus llagas nosotros tenemos sanidad, que por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, entonces, Señor, tenemos salvación. Entonces, usted fundamenta su pedido, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Pero si no puede, si no la conoce, si no la ha memorizado, ¿qué es lo que sucede? ¿Sobre qué usted está fundamentando su pedido delante de Dios? Porque estas promesas que Dios nos ha dado, hermanos, son aquellos que nos dan fuerza, son aquellas que nos dan poder, son aquellos que nos dan autoridad, es aquello que da esperanza al ser humano para seguir viviendo. Todo lo que hace Dios en la tierra es a través de su palabra escrita, a través de las promesas que Él nos ha dejado. Todo lo que Dios quiere hacer en su vida, hermanos, tiene su fundamento a través de sus promesas. Pero usted sabe cuál es el propósito de su vida, para qué está, cuál es la palabra que el Señor le ha dado, cuál es el rema que el Señor le ha dado para su vida. ¿Está corriendo tras esa bendición, tras esa promesa que el Señor le ha dado? ¿O está viviendo por vivir la vida? ¿O están pasando los días y estamos matando el tiempo nomás? Lo que Dios quiere hacer por su vida, lo hará basada en las promesas que le ha dado. Entonces es necesario que cada uno de nosotros tenga conocimiento de las promesas de Dios que están escritas en su palabra. La vida que usted y yo llevamos muchas veces no es fácil, hermanos. A veces nos sorprenden las decepciones. A veces nos sorprenden las noticias amargas, dolorosas. A veces traiciones puedes experimentar en tu vida, enfermedad, escasez, pérdidas, heridas. Usted tiene su propia historia. Y eso no debe asustarnos. El Señor dijo en su palabra en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, pero no hay cómo vivir confiando en Dios si no conocemos qué dice el Señor
de las diferentes circunstancias que pasamos o cuando pasamos por estas circunstancias, cuál es la promesa que el Señor ha dejado para que tengamos esperanza y para que vivamos en esa confianza que Él nos ha llamado. Lo único, hermanos, en los tiempos difíciles, cuando las cosas se pongan feas en nuestra vida, lo que nos va a mantener de pie, saludables, estables, seguros, afirmados, son las promesas que Dios tiene en su palabra. Cuando pasa una crisis económica, entonces usted le dice al Señor, en Proverbios 10:22, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. ¿Está usted en crisis económica? Entonces declare la palabra de Dios. Señor, yo pido que tú abras puertas, que me muestres, me des oportunidades, Señor. Y va y cargado su carpeta, cargado lo que tiene, tocando puertas, Señor, porque tu bendición, bendito Dios, trae riquezas a nuestra vida. Porque a veces, ¿qué nos quedamos? Ahí llorando la pérdida, ¿no es cierto? Nos quedamos ahí lamiéndonos las heridas frente a las situaciones económicas difíciles. ¿Y qué hacemos preocupándose? Por eso Proverbios dice, y nada se gana con preocuparse. Tal vez hay una crisis dentro de su familia, hermanos. Y usted dice, ¿hasta cuándo tendré que vivir con estos hijos, con este marido, con esta mujer que me has dado? Y el Señor tiene promesa para su vida. Y el Señor tiene promesa de restauración, de sanidad, de salvación, porque la salvación que trae Cristo Jesús es lo que transforma el corazón del ser humano y dejamos de vivir de manera disfuncional dentro de la familia. Hechos capítulo 16, versículo 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces empezamos a clamar por salvación, Señor, por restauración, Señor, por nuevos comienzos en mi familia, en mi casa, Señor. Y declara la palabra de Dios. Y quizá ahora mismo estamos haciendo frente a las enfermedades. Y el Señor dice en el Salmo 41:3, el Señor los sustentará en el lecho del dolor. En su enfermedad, tú transformarás su postración. Señor, hay esperanza en ti de sustentarnos en el tiempo del dolor, en el tiempo de la enfermedad, Señor. Tú vas a transformar, Señor, este tiempo de postración, Señor. Isaías capítulo 57, versículo 18 dice, he visto sus caminos, pero los sanaré. Me gusta esta promesa. He visto sus caminos, pero los sanaré. Medita sobre esta pequeña porción. He visto sus caminos, pero los sanaré. A pesar de que quizás los caminos no han sido los mejores, no ha caminado en rectitud, no ha caminado en integridad, no ha dado testimonio. Pero ese es el corazón de un padre, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los suyos que están de duelo. Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice, he aquí yo les traeré medicina y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Ese es el corazón de nuestro Padre frente a la enfermedad, pero necesitamos conocer la palabra de Dios para declararlo. La palabra de Dios, la Biblia mismo nos muestra una serie, hermanos, de hombres y mujeres de Dios, comunes y corrientes, con defectos igual a nosotros. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuál fue la diferencia entre ellos y muchos de los cristianos de ahora? Es que la vida de ellos estaba cimentada en la promesa que Dios les había dado. Por eso el escritor de Hebreos los llama herederos de la fe, herederos de promesas. ¿Es usted un heredero de promesas de Dios? ¿Está cosechando las promesas que Dios le ha dado o usted no conoce qué es lo que Dios le ha dado para su vida? Hebreos capítulo 11, voy a leer algunos versículos desde el 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué recibió este hombre? Dios le había dado una promesa y él corrió y caminó cada día de su vida en la promesa que Dios le dio. Y entonces dice, fue hecho heredero de justicia que viene ¿por qué? Por una palabra que le habías dado, pero por la fe con la que él vivió en esa palabra que el Señor le dio. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado una palabra de salir de ese lugar donde él vivía, donde la idolatría, donde su familia era idólatra, su padre era un idólatra. Y el Señor le dijo, sal de allí, de tu familia, de tu parentela. Y lo llevó y lo sacó de aquel lugar. Sin embargo, Abraham recibió, ¿a causa de qué? A causa de esa promesa y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era una locura. ¿Sabe por qué? Porque él no tenía hijos. ¿Y cómo es que seré bendito? Serán benditas todas las familias de la tierra, pero no tengo ni hijos siquiera. El Señor le había prometido a este hombre esta promesa tan grande de bendecir a través de su vida y sus generaciones a la familia de la tierra, a las familias, y nos toca a cada uno de nosotros todavía. Entonces dice que Abraham obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y habla de Sara también, y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Me encanta esto, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuál es la promesa que el Señor le ha dado a su vida? ¿Cuál es la promesa para sus hijos? ¿Cuál es la promesa para su vida, para su matrimonio? ¿Cuál es la promesa? ¿Conoce lo que Dios ha escrito en su palabra en bendición para sus hijos? ¿Conoce lo que Dios le ha dado a usted personalmente? ¿Sabe cada promesa que está escrito en su palabra y que fue escrita hace miles de años? Sigue vigente, hermanos, hasta la actualidad. Está disponible para todos aquellos que viven por fe. Cuán importante es tener conocimiento de las promesas de Dios, porque por medio de ellas, hermanos queridos, podemos obtenerlas en nuestra vida. Por esta fe en aquellas promesas podemos obtenerlas en nuestra vida. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Sabe por qué? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Sabe por qué somos hijos de Dios? Esa promesa que ahora se cumple en nuestras vidas vino de tiempos atrás. Desde antes de la fundación del mundo, dice que el Señor ya nos escogió a nosotros, ya nos eligió. Y Abraham le da una promesa grande que nos alcanza a cada uno de nosotros. En ti serán benditos, le dijo, todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué a veces no vivimos bien en familia? ¿Por qué? Porque no nos hemos acercado a Dios. Porque no hemos buscado su rostro, la comunión con Él. Entonces vivimos en desgracias en las familias. Porque la voluntad del hombre se ha enseñado por vivir a su manera. Pero hay una promesa de Dios. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y nos alcanza. Pero es necesario volver los ojos a Dios para que esta promesa pueda ser real en nuestra vida.
Las promesas de Dios mantiene, las promesas de Dios sostiene, las promesas de Dios nos hace vivir confiados en Él. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Aunque no vean nada, hermanos, aunque las cosas estén oscuras, difíciles, aunque las situaciones sean adversas, en este momento usted debe recordar lo que nos dice el Señor en su palabra, que nos mantengamos firmes sin titubear, viviendo en la esperanza, viviendo en lo que viene, declarando sus promesas. ¿Sabe por qué? Porque se puede confiar en este Dios todopoderoso que cumplirá todo aquello que nos ha prometido. Quiero dejarle solamente brevemente 3 aspectos importantes que usted debe considerar con respecto a las promesas. En primer lugar, que las promesas que Dios nos ha dado siguen vigentes. Siguen vigentes. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Mire, esta es una declaración poderosa, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas que están en la palabra, hermanos queridos, son en el sí y son en el amén. Es decir, tienen cumplimiento. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Pero dice, ¿por medio de qué? Por medio de nosotros, por medio de nosotros. Entonces, nos toca a nosotros también cumplir un papel fundamental de estudiar su palabra, de memorizar su palabra, de vivir en rectitud y declarar esa palabra en nuestras vidas. Cada promesa que Dios nos ha hecho y ha hecho al hombre durante toda la historia está vigente, está disponible para quien la tome. Todo lo bueno que Él ha prometido para nuestra vida está disponible, pero todas las dificultades que tenemos que enfrentar también son necesarias. Sin embargo, la promesa es que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Es importante, por lo tanto, las promesas que Dios nos ha dado. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Subraye esto. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Poniendo esta porción de la palabra en términos más sencillos, todo lo que necesitamos, hermanos, para vivir nos ha sido dado a cada uno de nosotros y está disponible para cada uno de nosotros. Ahora depende de nuestro conocimiento de Dios, de sus principios, de lo que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Su gloria y excelencia nos han dado promesas, hermanos, que están escritas en su palabra. Pero es necesario huir de la corrupción, ¿no es cierto?, del mundo, que nos ofrece esas cosas que parecen tan lindas y atractivas, pero que nos saca fuera de la voluntad de Dios y de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Tiene que vivir en las promesas de Dios. Tiene que vivir en esas promesas poderosas. Si no estamos viviendo en las promesas de Dios, solo estamos sobreviviendo, hermanos. En segundo lugar, una promesa es una semilla. Cuando Dios te da una promesa a tu vida, recuerda que esto es un caminar y esto es un proceso. Es una semillita que te ha dado para que tú la siembres en tu corazón y en tu vida. Y entonces en este proceso, esa palabra, esa semilla que te ha sido dado va creciendo hasta el punto de que en un momento descubres que ya está floreciendo porque ha dado entonces fruto esa semilla que un día solamente fue como una pepita, ¿no es cierto?, de naranja, una semillita de naranja que tú la sembraste y que poco a poco la regaste
Y esta fue creciendo hasta florecer. Y entonces ya no es una pepa de naranja. Esta es un árbol lleno de frutos. ¿Por qué? Porque una promesa que Dios te da es como una semilla que es necesario cultivarlo. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe y nuestra confesión desata, hermanos queridos, el poder de la promesa. Nuestra fe y nuestra confesión desata el poder de la promesa. Y entonces miramos cómo las promesas de Dios empiezan a cumplirse en nuestra vida. Hay que activar estas promesas. Hay que activar a través de la palabra, a través de la confesión. ¿Cómo recibes la salvación? Con la boca se confiesa, con el corazón se cree, ¿no es cierto? Entonces activas la promesa de salvación. El Señor ha dejado promesas para tu salud, para recibir el Espíritu Santo, para tiempos de oración, para darte sabiduría, para darte fe en tiempos de soledad, en tiempos de temor, promesas de autoridad sobre huestes espirituales de maldad, promesas para tu familia, para el trabajo. Hay una serie de recursos que Dios nos ha dado, que son las promesas de Dios, pero no las conocemos, muchas de ellas. Y solamente a través de las promesas de Dios podemos participar, hermanos queridos, de esta bendición divina que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. En tercer lugar, ¿cómo podemos activar estas promesas de Dios? En primer lugar, llene su mente y su corazón de la palabra de Dios. Medite en esta palabra de Dios día y noche hasta que sea real en su vida. Mantenga sus ojos en las promesas de Dios. No mire las circunstancias, porque muchas veces las circunstancias son difíciles, complicadas, pero si usted mantiene sus ojos en las promesas, entonces nadie lo va a hacer desviar del camino de Dios. Declare estas promesas como suyas en su vida. Hable, declare estas promesas en su corazón. No deje de creer, no deje de hablar y no deje de actuar conforme a la manifestación de estas promesas que le han sido dadas. No se rinda nunca, hermanos, no se rinda nunca hasta que usted no vea cumplidas las promesas que Dios le ha dado en su vida. Siga haciendo la voluntad de Dios hasta el final. Siga haciendo la voluntad de Dios hasta el final. Solamente cuando uno capta y se da cuenta de el potencial, de todo el poder que existe en las promesas de Dios, entonces usted empieza a declararlo con su boca, la palabra escrita, y entonces puede desatar sobre la vida de cualquier persona en necesidad, sobre su propia vida, esta palabra por fe que traerá sanidad, restauración, liberación. Y la vida dejará de ser una rutina religiosa solamente, una rutina aburrida, y entonces usted podrá experimentar una aventura verdadera, una aventura de fe, una aventura de cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. ¿Sabe? No es nuestro destino final los tiempos difíciles. Las situaciones negativas no serán para siempre. Son leves tribulaciones momentáneas. Son leves obstáculos temporales en nuestra vida, pero tienen fecha de caducidad. No se rinda. Declare las promesas de Dios, pero no sea como las olas del mar que van y vienen. Hoy sí, mañana no. Hoy se enfoca en las promesas, mañana se enfoca en las circunstancias. Y entonces vive una vida de mucha doblez, de mucho desánimo. Tiene que ser constante y perseverante hasta ver cumplida la palabra de Dios. Recuerde, usted es un instrumento que Dios quiere usar
para traer bendición a su propia vida, a los que les rodean y, como no, a mucha gente más. Quiero dejarle con Hebreos capítulo 6, versículo 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Sobre qué edificará su vida? ¿Sobre un ahorro, hermano? Podría llegar una enfermedad, una situación difícil y se acabó. ¿Un seguro médico? Todo es temporal. La vida de cualquier persona podría cambiar de la noche a la mañana. Pero lo importante es sobre qué está edificada y fundamentada nuestra vida. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que falla. Su príncipe puede convertirse en sapo. Las circunstancias pueden cambiar. Entonces, nuestra vida tiene que estar anclada en las promesas de nuestro Dios. Le preguntó, ¿qué promesa hace que se levante cada día con ese ánimo y esa fuerza? Voy a volver a leer Hebreos 6, 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él, no todos, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Cierra sus ojos, por favor. Amado Dios, en esta tarde queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tus promesas, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor, pueda ser real, verdadera. Señor, tú nos invitas a permanecer en tu palabra, tú nos invitas a buscar en tu palabra, tú nos invitas, Señor, a conocer tu palabra, Padre, para que cualquier circunstancia por las cuales pasemos, Señor, nosotros podamos recurrir a esta palabra que trae consuelo, que trae sanidad, que trae nuevas fuerzas, que quita la aflicción, Señor, que quita la ansiedad, que quita la amargura, que quita la angustia, que nos da ayuda, Señor, que quita el cansancio de nuestra vida, que quita, Señor, toda enfermedad de nuestro cuerpo, bendito Dios, que quita y se lleva toda depresión, bendito Dios. Queremos confiar en tus promesas. Queremos confiar en esas verdades tuyas. Señor, tú eres quien produce el querer como el hacer en nuestra vida. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón. Que pongas, Señor, una ferviente búsqueda, Señor, en nuestro ser para conocer qué tú tienes para nuestras vidas. ¿Cuáles son tus promesas en nuestro caminar? En tal circunstancias que pasamos, Señor, ¿qué es lo que tú requieres? Que nunca olvidemos, Señor, que hay una condición para el cumplimiento de la promesa. Que es necesario, Señor, que cada uno de nosotros tenemos que vivir una vida, Señor, agradable. Una vida que te honre, una vida que te dé gloria, Señor. Aquí estamos. Toma nuestro ser, Señor, toma nuestra vida. Y que esta palabra tuya, Señor, no vuelva vacía, sino que dé el fruto para el cual ha sido enviada. Te doy gracias, Señor, por cada familia que hoy se ha conectado. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, porque están buscándote, Señor, porque están necesitando de ti. Padre, nunca quites esa pasión de sus corazones por buscar tu rostro y tu presencia. Te doy gracias, Padre mío. Te bendecimos, te adoramos.
En el nombre de Jesús. Amén. Quiero enviarles un abrazo fuerte. Medite sobre las promesas de Dios. Lea su palabra. Memorice su palabra. Seguro encontrará respuesta para su necesidad. Un abrazo fuerte. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome ese momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que
descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh, oh. Por tu gracia estoy aquí. Aplauda su grandeza, aplauda su realeza, aplauda su grandeza. Es un Dios de pacto.